Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellán. Mi nombre es Luis Manuel Cabrera Navarro y seré quien modere esta mesa titulada Experiencia docente en educación superior y línea desafíos y apoyo, perteneciente al programa de maestría en ambientes, sistemas y gestión en educación multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Doctor Jorge Alberto Moreno Ruiz es doctor en investigaciones educativas. Tiene como su principal interés de investigación el videoanálisis interaccional multimodal desde una postura construccionista y sociocultural de la intervención profesional en las prácticas de pedagogos, psicólogos u otros profesionales de la educación. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. De igual forma, me permito presentar a la doctora Jessica Reyes Sánchez. Ella es antropóloga con doctorado en investigaciones educativas por el CINVESTAP, docente de asignatura por la Universidad Nacional Rosario Castellanos, miembro de la Red de Antropología del Cuerpo y la Red Género y Espacio, y sus líneas de investigación son temas relacionados con los cuerpos, géneros, emociones, sexualidades, educación, urbanismo feminista, espacio público y derechos humanos. Muchísimas gracias, doctora. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo, por la dinámica de esta mesa, los estudiantes no tienen un derecho a réplica. La retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Dicho esto, vamos a dar inicio a la mesa con la presentación de Leticia Nava Borrayo, que presentará su trabajo titulado La palabra escrita como dispositivo para hacer y hacer presencia pedagógica en ambientes virtuales de aprendizaje. Una mirada desde el dialoguismo. Adelante, Leticia. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor, ¿me pueden decir si ya pueden ver la presentación? Listo, ya está. Ya vemos. Muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente, mi nombre es Leticia Nava Borrayo, soy estudiante del segundo semestre de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal y el título de mi proyecto justo es el que se acaba de nombrar y es un proyecto que se inscribe en la línea de investigación de prácticas educativas y procesos de formación. El contenido que abordaré es este y ustedes se darán cuenta que se aborda desde una aproximación inicial porque ese es el avance del proyecto. Debo comentar que este proyecto nace del interés por explorar cómo desde el actuar docente es posible aminorar los retos que estudiantes universitarios de modalidad abierta y a distancia tienen para experimentar un trayecto exitoso en ambientes virtuales en donde las interacciones se dan preponderantemente mediante el lenguaje escrito y en un modelo educativo que coloca el aprendizaje autónomo y autogestivo tanto como una disposición inicial para entrar a esta modalidad como en una capacidad para desarrollar a lo largo de su formación. Y necesito decir que entiendo al trayecto exitoso no solo como el abatimiento de los fenómenos de rezago, reprobación y deserción que son particularmente preocupantes en estas modalidades, sino también como en el logro de la formación de capacidades profesionales y humanas propias de este nivel universitario. De manera sintética y a lo mejor simple, diría que el trayecto exitoso lo estoy relacionando con el logro de la formación y el egreso de agentes de transformación. Ante ello, identifico tres grandes líneas de retos. La primera tiene que ver con un desarrollo insuficiente de la agencia académica de los estudiantes de estas modalidades para lograr la permanencia, el egreso y la formación como agentes de transformación.
La segunda, con una sensación de soledad y aislamiento que se ha documentado que experimentan esos estudiantes, particularmente en los primeros semestres, ante la ausencia de la interacción cara a cara. Y la tercera es la necesidad de generar y de fortalecer situaciones dialógicas o interlocuciones necesarias para el desarrollo de aprendizajes profundos. García Aretio caracterizaba que todos estos problemas de trayecto escolar o incluso de fracaso escolar se debían a diálogos didácticos mediados o rotos o defectuosos. Ante ello me hago dos preguntas iniciales. La primera es cómo establecer una relación pedagógica bajo las premisas del encuentro humano necesaria en toda acción educativa y en ambientes caracterizados por la no presencia física. Y la segunda es cómo puede la palabra escrita constituirse como un dispositivo de acompañamiento cercano, permanente, sistemático, pero sobre todo humano, en estudiantes universitarios en modalidades abierta y a distancia. Y ante estas preguntas iniciales me doy cuenta que estoy indagando sobre el establecimiento del vínculo pedagógico. Y también establezco un planteamiento inicial del problema que voy a leer. Una presencia pedagógica robusta es factor clave para el logro de aprendizajes profundos, para la construcción de conocimiento relevante y para la formación humana. En modelos educativos universitarios a distancia y abiertos, caracterizados por la no presencialidad, la sincronía y en los que la interacción educativa se da fundamentalmente en base texto, utilizando medios digitales, se hace necesario pensar al entorno áulico como un espacio lingüístico y desde ahí explorar con una perspectiva del dialogismo el papel del lenguaje escrito para establecer relaciones educativas orientadas a la subjetivación y a la construcción de interlocuciones que provoquen una comprensión responsiva y la constitución de aprendizajes como acontecimientos. Mi objetivo inicial, entonces, es analizar desde una perspectiva teórica del dialogismo el potencial del lenguaje escrito para constituirse como presencia y como un hablar pedagógico que acompañe, conduzca y ponga en movimiento recursos intelectuales, cognitivos y socioemocionales de estudiantes universitarios de modalidad abierta y a distancia para el fortalecimiento de su capacidad de agencia académica. ¿Por qué creo que es importante este proyecto? Porque me he dado cuenta que diversos autores han problematizado las diversas formas y sentidos de lo que se llama ahora presencia en la virtualidad o presencialidad en la virtualidad. Identifico que incluso se utilizan ambos conceptos y que es necesaria su diferenciación. En la opinión de Alicia de Alba, la presencialidad virtual solo es posible que se constituya a partir del vínculo pedagógico vehiculizado por una convergencia de medios. Reconozco que el vínculo pedagógico es esta relación compleja que se establece entre los actores educativos, que está articulada a partir del saber y que da posibilidad a la construcción conjunta de conocimiento y a la formación humana. Y ante ello, reconozco que es indispensable analizar cómo se genera y cómo se fortalece en modelos universitarios abiertos a distancia en los que la interacción se da predominantemente, aunque no de manera única, a través del lenguaje escrito. Reflexionar críticamente sobre el potencial formativo que tiene la producción de enunciados o de discursos escritos docentes trasciende la revisión de los criterios técnicos de una comunicación eficiente y eficaz y nos coloca en la necesaria ruta de construir marcos teóricos y conceptuales para la reconfiguración de saberes y capacidades docentes que exigen o que están exigiendo la continua transformación de los escenarios educativos. Surgen tres categorías iniciales de análisis. La primera es la presencia y aquí pretendo hacer dialogar dos perspectivas. La primera, una socioconstructivista particularmente derivada del modelo teórico de comunidad de aprendizaje de Garrison y que a partir de ahí se conceptúa o se concibe la presencia docente como esta influencia educativa que es capaz de detonar la zona de desarrollo próximo, pero para ello se hace necesario que el docente en ambientes virtuales tenga una presencia cognitiva, social y didáctica. Y la otra es más bien una perspectiva de reflexión filosófico-pedagógica que hace o que concibe o que analiza a la presencia pedagógica como esta experiencia singular de la relación educativa, esta experiencia de la conexión que el docente establece con sus estudiantes
con su aprendizaje, con el conocimiento y consigo mismo, pero en tanto singular, porque es situado con esta imposibilidad de estandarizarlo en parámetros, digamos que cuantitativos, sino más bien de construirlo también a partir de la reflexión personal, profesional, e insisto, en situación, situado. La siguiente categoría de análisis, y que más bien es nuestro eje transversal, es el dialogismo de Bakhtin. Consideramos que esta perspectiva teórica nos permitirá explorar el papel del lenguaje en acción. Este papel del lenguaje escrito que en un ambiente virtual puede hacerse presencia al dar lugar a la voz y a la palabra propia de los actores educativos. Bakhtin considera que la unidad fundamental del lenguaje no es la palabra, sino el enunciado, y por eso es que comenta que es una unidad completa de sentido. Y ante ello también considera que el enunciado es una acción lingüística que está moldeado por múltiples voces. Esto significaría entonces que nuestros entornos virtuales, en nuestros entornos educativos virtuales, se convierten en campos lingüísticos en donde convergen múltiples voces y no necesariamente de manera armónica, pero también reconociendo que siempre esta pronunciación de enunciados educativos están dirigidos siempre al otro y siempre con la intención de interpelarlo. En este sentido es que se busca esta comprensión responsiva, y esto no es otra cosa más que la provocación de los diálogos internos o los diálogos entre enunciados de docentes, estudiantes, estudiantes, material educativo, y que al final lo que busca es o reconoce que el conocimiento se construye en esta interacción dialógica y de este intercambio de enunciados. Digamos que el reto será identificar cómo esta producción de enunciados también tiene sus tonalidades, sus ritmos, sus gestos, sus enfoques y sus silencios, que tienen una incidencia en los procesos formativos y particularmente también en la formación de la agencia académica, que es nuestra siguiente categoría de análisis. Y entendemos a la agencia académica como esta capacidad de los estudiantes universitarios para ser agentes activos y conscientes de su propio aprendizaje, capaces de movilizar y adaptar sus recursos cognitivos, conductuales y socioemocionales para afrontar eficazmente desafíos académicos y ejercer un impacto en su trayectoria educativa y en su trayectoria vital. Nuestra aproximación metodológica es cualitativa, sin duda, pues creo que permite comprender y articular estos conceptos complejos: dialogismo, presencia pedagógica, agencia académica, y será a través de la revisión de literatura narrativa, identificando bases de datos y fuentes, criterios de inclusión y exclusión de documentos, la recopilación y la selección de documentos, el análisis crítico y la interpretación y la discusión. Y bueno, también les comparto las referencias que he incluido en esta presentación. Y no me queda más que agradecer su tiempo y sus comentarios. Muchísimas gracias, Leticia, por tu presentación, y con esto damos inicio a la ronda de retroalimentaciones. Doctor Jorge Moreno, empezamos con usted, por favor. Ok, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y muchas felicidades, Leticia, por tu trabajo. De primera instancia, cuando lo vi, pues me pareció muy difícil, ¿no?, de llevar a cabo, pero veo la manera en que lo vas desarrollando, los diferentes conceptos que estás utilizando. También me parece muy, esto es un prejuicio mío, muy atinado el uso de Bakhtin para abordar. Es muy abierto, es muy complejo, y hay varias cosas que tienes enfrente, es decir, es todo un reto, ¿no? Bueno, ahorita yo lo que te estoy entendiendo en términos generales, le dices que vas a hacer una revisión de literatura narrativa. No estoy seguro cómo tú lo diferencies o si es similar a la investigación documental. Yo supongo que tiene que ver también con tus supuestos teóricos, y cómo Bakhtin va informando. Yo, desde mi punto de vista, tú ya manejas una serie de nociones por parte del autor que te permiten ir indagando en todo este
entramado. No es sencillo. Cuando aquí se habla de multimodalidad, pues la palabra escrita es una de esas partes, pero a ti te interesa como que ir un poquito más allá. ¿Qué tanto se ha escrito y cómo se ha abordado? Cuando ahí pones en una diapositiva los gestos, el tono, pareciera que en la palabra escrita no están, pero desde el punto de vista de Bakhtin, cuando uno está leyendo, incluso está dialogando con un interlocutor que no conoce, que le precedió, y puede ser, no es algo que se asegure, eh, que hasta se lo imagine. En ese sentido, las propias personas dotan de sentido a lo que están leyendo al dialogar con otros. Eh, Eso más o menos es como yo lo estoy entendiendo, lo que tú me estás proponiendo. Yo creo que es algo nuevo, o por lo menos novedoso, cómo lo estás aplicando aquí, porque pareciera que tenemos esta noción de que las clases en línea eh, tienen que ver con solamente, o es importante, a quienes vemos, y no sabemos qué pasa ahí atrás del video que no se prende, por ejemplo, pero sabemos que se prende a veces y podemos dialogar. Entonces, de ahí que haya una presencia y también podamos pensar en ausencias. Para mí todo esto es muy, muy interesante, muy nuevo, pero toda la manera en que lo estás abordando me parece muy buena. Yo veo como que riesgos en el sentido de ir más allá de la palabra escrita, cuando pones precisamente tonos y gestos y de repente que se empiece a pensar en cómo se atribuye a los interlocutores. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita ustedes nos mandan un resumen. Ajá, yo leo el resumen y a pesar de que no te conozco, pues puedo pensar en algo, veo citas, veo nociones, conceptos, y eso me permite estar dialogando contigo, aun cuando no te conozca. Puedo estar haciendo anotaciones sobre eso, que reacciono yo ante esa lectura. Después estamos aquí, te escucho, y entonces eso que había leído tiene otro sentido, ajá, pero está relacionado, esta construcción de significados y sentidos. Sin embargo, aquí hay algo más, es decir, aquí te estoy viendo, veo tus expresiones, escucho tu tono. Ajá, es la parte donde la mera palabra escrita no alcanza a cubrir. Ajá. Yo podría empezar a leer otra vez tu trabajo y quizás hasta empiece a recordar un poquito tu tono de voz. Ajá, y a darle sentido a esta parte. Eh, si yo, por ejemplo, ahorita te hago comentarios, buena parte de esos comentarios vienen del habla, pero no es en forma escrita. Hay un término que usan los lingüistas que se llama transducción, que es el paso de un modo al otro. Eh, Cuando los comentarios que yo estoy haciendo, tú puedes pasarlos en papel, ajá, estás haciendo ese proceso, ¿sí? Ese cambio en el modo. Eh, y eso que está escrito te lo puedes llevar con tu DDTT y platicar, ajá, sobre él. Es una forma diferente de creación de sentido. Si de repente dices, hay la grabación, vamos a escucharla y ven la grabación, y aunque haya palabras que anotaste similares a las que yo dije, no se crea el mismo sentido. Ajá, entonces, yo sí noto una diferencia que es insalvable entre estos espacios cara a cara con la presencia y cuando no está la presencia. Ajá. Pero no quiere decir que no funcione y no quiere decir que no se puedan construir estos vínculos pedagógicos. De hecho, eh, tú me haces pensar en qué pasaría si empezamos a escribir hola, buenas tardes, cuando mandamos un mensaje. Ajá, cómo eso se traduce. Si le ponemos un corazoncito o si ponemos un emoji de una persona enojada. Ajá, y ahí ya estamos hablando no de palabra escrita, sino de otra forma. Esto te lo estoy comentando pensando en los límites que yo veo de lo que tú estás proponiendo, sin decir
que no está bien lo que estás haciendo. O sea, me parece genial lo que empiezas a plantear, pero me parece que es la base para empezar a abrir toda una gama de creación de sentido, donde la presencialidad, por ejemplo, el estar cara a cara, no puede ocurrir. Y entonces yo veo ahí una beta abierta para poder estudiar, para poder indagar, pero sí tener cuidado de los riesgos de atribuir significado o sentido solo con ciertos elementos y no otros. Por ejemplo, todo lo paralingüístico no va a estar. Me refiero a que si solamente te estás enfocando en la palabra escrita. Ajá. Y en ocasiones eso paralingüístico ayuda a dar sentido. Sí, pero en lo escrito tenemos otras formas. Entonces, yo ahorita te comento de los emojis, pero no, yo no noté que tú comentaras algo sobre los emojis, por ejemplo. Ajá. Y no sé si lo quieras incorporar, pero es una forma que puede entrar en esta forma de comunicación. Lo dialógico a mí me parece muy importante en lo que estás haciendo, y para mí es nuevo esto que tú estás haciendo. Yo lo veo, lo he estudiado de otra manera, eh, pero nada más veo unos ciertos riesgos, y que tengas cuidado, los vayas platicando, y te felicito. A mí me parece un trabajo muy bonito como lo estás haciendo. El modelo no lo conozco, no te puedo decir mucho sobre este que vas a usar porque lo divides en docente y pedagógico, ¿no? El del docente no lo conozco mucho, pero Bakhtin me suena, he leído y me ha gustado mucho, pero verlo aquí cómo lo estás usando para hacer esta indagación, me parece muy padre, muy innovador también. Y eso sería todo de mi parte. Muchas felicidades, Leticia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctor. Doctora Jessica Reyes, la escuchamos Sí, ahora. gracias. Buenas tardes a todos. Leticia, te felicito por tu trabajo. Me parece sumamente sugerente. Coincido con varias cosas de las que ha mencionado mi colega. Por ello, voy a hacer mis comentarios muchísimo más concretos. Bueno, de entrada te felicito porque creo que es un tema que no solo es relevante, sino que pues pones el dedo justo en un momento en donde no sabemos qué hacer con lo que está pasando con la inteligencia artificial, y mucho de lo que escriben las y los estudiantes ya tiene que ver con estas nuevas formas, y hay todo un debate que además es emergente y que seguramente cruzará con lo que tú vayas pues revisando a través de estas fuentes que vas a estar viendo. También me parece muy importante porque justo lo que he notado yo en diferentes grupos es que este tema de la palabra escrita pues es todo un reto por diferentes razones. Entonces, que las y los chicos escriban, de por sí es complicado, y cuando están en un sistema en donde preferentemente tienen que estar escribiendo porque no hay este encuentro cara a cara, pues el reto debe ser mayor. Intuyo que tú eres profesora de este sistema y que entonces por ahí está el interés. Eso me parece fantástico porque justo es otra forma de acercarse a la investigación, y tú tienes allí todo el panorama, todo el contexto para poder ir descifrando qué está sucediendo, y por supuesto tiene que ver con tu propia práctica docente. Me gusta mucho además que retomes esta idea de agencia educativa, me parece súper interesante, y más bien esos serían como los comentarios, y tengo una sugerencia de autora que a lo mejor ya has leído, que creo que te puede servir mucho. Está el trabajo de Judith Kalman, que tiene muchísimos años analizando esta relación entre lo virtual y lo educativo, y yo vi con su trabajo como dos momentos, antes de la pandemia, después de la pandemia. Me parece que después de la pandemia Judith ha hecho pues aportes bastante interesantes, no es que él no los haya hecho antes, por supuesto que los ha hecho, pero justo con todo este cambio que vivimos, que además nos afectó a todas y todos, pues tiene algunos hallazgos interesantes que a lo mejor te pueden ir ayudando a ir planteando con mayor profundidad tu proyecto. La verdad es que para ir en segundo semestre me parece que tienes bastante claridad. Veo un trabajo que es conciso, ya tienes tus conceptos estructurales, me parece que justo sabes qué vas a hacer, y me parece que pues vas bastante bien. Ahí tendrías que ver con tu directora, director, pues ir afinando los siguientes pasos que tienen que ir, en qué documentos vas a revisar, cómo se le va a hacer, etcétera.
¿Qué más? Es todo un reto además que sea un trabajo cualitativo cuando tienes estas fuentes, pero bueno, siempre hay manera de poder hacer estas reflexiones. Y también, ya para finalizar, me parece además que estar analizando el campo de la virtualidad también es súper importante y sobre todo porque hay esta discusión de qué tan público es el espacio virtual o si falta o no este espacio cara a cara o si realmente se está gestando otra forma de estar no en cuerpo físico, sino ahí en una manera un poco extraña, porque al final del día estamos en el medio virtual definitivamente a través del cuerpo físico, de otros sentidos, y nos separan cosas, pero al final sí estamos en presencia y no. Entonces, también te recomendaría que pues revises, quizá te sirvan todos estos trabajos de etnografía virtual que han hecho bastantes colegas que están tratando de reflexionar qué le pasa de los dos lados, al investigador cuando investiga ámbitos virtuales, pero también a las personas que los viven. Y lo cierto es que sin duda, pues el ámbito virtual, más allá de que sea este modelo educativo, pues ya forma parte de nuestra existencia y eso es bastante nuevo. Hoy en día tenemos este coloquio de manera virtual, no sabemos dónde estamos, quizá en nuestra casa, quizá usted podría estar en cualquier otra parte del mundo, pero en este momento tenemos la copresencia y se generan cosas, como ya bien dijo Jorge, pues al final del día en este momento podemos ver nuestra gestualidad o no, y queda la duda de quién tiene la cámara apagada, etcétera, pero estamos en copresencia en este momento y eso genera cosas, genera emocionalidad. Y yo también creo que la palabra escrita genera emocionalidad en el momento en que la escribes. Quizá con emojis se pueda ver, pero incluso hasta con las ganas con las que lo escriben, porque a veces lo escriben así con un chorro de faltas de ortografía o todo súper cortito y a veces son más extensos. Y me parece que eso da cuenta no solo de cómo se siente la persona, sino de cómo es su actitud frente al mundo y frente quizá a la materia. Y bueno, ahí dejo mis comentarios y sin duda te felicito. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y por sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su comentario y muchas gracias, Leticia, por tu presentación. Bien, a continuación presento al alumno Roberto García Verdín, que presentará su trabajo titulado La soledad del docente, de la arquitectura superior de ingeniería y arquitectura causada por su trabajo en línea. Te escuchamos, Roberto. Sí. A ver, ya voy a presentar. Quiero pensar que ya estoy presentando. Ahí ya vemos la portada. Sí. Bueno, soy Roberto García Verdín, su servidor, y presento en este octavo coloquio La soledad del docente de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, causada por su trabajo en línea, con intervención de apoyo por medio de capacitación y soporte emocional. Mi comité tutorial es el director maestro Alejandro Sánchez Vélez y mis asesoras, doctora Cruz Noemí Morales Prado, doctora Citlali Castro García del Valle. Durante el confinamiento del 2020, la soledad de algunos docentes los afectó de manera significativa en su proceso de intervención educativa, especialmente en ambientes virtuales de aprendizaje. Lo señalo porque en algún momento el blended learning propiamente nos da presencialidad, como estábamos hablando ahorita. Esa soledad se manifestó como un estado subjetivo de aislamiento que no necesariamente implicó estar físicamente solos, sino que experimentaron un desequilibrio en la interacción socioafectiva, lo cual los llevó a tener varias repercusiones negativas en su labor docente. Luego, cuando volvieron a la normalidad, los docentes adaptaron sus clases a la modalidad blended learning, o híbrida o mixta, donde siguieron frente a la pantalla de la computadora, se les originaron mayores obligaciones, principalmente las cuestiones administrativas y académicas, más tiempo de trabajo en una nueva forma de planeación, uso de elementos digitales en línea para aquellos que tenían alfabetización digital. Para los otros simplemente hicieron la presentación en videoconferencia, una afectación psicosocial inherente al analfabetismo digital. Esta investigación, predominantemente cualitativa, cuyo análisis descriptivo busca la comprensión general de la problemática que afecta
y que aqueja al docente y que lo lleva a sufrir el sentimiento de soledad en su compromiso de enseñanza dentro de un ambiente virtual, y además de la aseguranza que es necesaria para el diagnóstico y ser sujeto de intervención o tratamiento de pares y especialistas que van a ser seleccionados en grupos de intervención educativa. Wow, ahí está. El guión del documento recepcional tiene 10 secciones, los cuales tienen el problema de investigación y su caracterización, el marco teórico conceptual, los resultados de la investigación diagnóstica, el modelo y plan de intervención innovadora educativa con estrategia de desarrollo, el proceso de intervención innovadora educativa, el plan de evaluación continua y de evaluación de impacto 360, resultado de la intervención innovadora educativa y obviamente sus conclusiones, referencias y anexos. Todo esto pues lo tengo aquí con fecha de conclusión. Obviamente no lo voy a terminar conjuntamente con este cuarto semestre que llevo, pero cuando yo termine una materia que me salté principalmente es cuando termino la tesis, y estoy hablando de septiembre aproximadamente. La descripción del problema. El trabajo docente en ABA se realiza en soledad, sin el incentivo de la comunicación directa con los estudiantes. Esta falta de interacción presencial limita la construcción del conocimiento y genera sentimientos de vacío y soledad en los profesores, que puede derivar en estrés, burnout y trastornos psicológicos como el neuroticismo. Según Peplau-Perman, las 3 características comunes de la soledad son el resultado de deficiencias en relaciones interpersonales, una experiencia subjetiva que contrasta con la evidencia física del aislamiento social y una experiencia estresante y desplacentera. En un diagnóstico previo que hice en el 2021, los profesores que les mandé este instrumento de investigación sintieron agobio, enojo, preocupación, estrés, sintieron una falta de apoyo por parte de nuestras autoridades y de la institución, no tuvieron reacondicionamiento inmediato y obviamente tampoco una recuperación. En el modelo de intervención integral que combina atención presencial y remota para acompañar al docente, tiene las siguientes fases: la exploración y diagnóstico del estado emocional y profesional del docente, que ya realicé en un tiempo cuando estábamos en la pandemia, y otra que todavía estamos haciendo de forma directa, que estoy haciendo de forma directa. Luego el tratamiento y atención psicológica personalizada con personal directamente adscrito a la unidad académica, capacitación en el uso efectivo de ambientes virtuales y estrategias de comunicación sincrónica y asincrónica, que los docentes se han manifestado reticentes a hacer con el uso y esa capacitación, ya que algunos simplemente tienen pocas horas frente al grupo, el reforzamiento y el soporte continuo, el acompañamiento y monitoreo hasta la reincorporación plena a la labor docente. ¿Cuáles son las estrategias de desarrollo? Pues es implementar talleres presenciales y virtuales sobre manejo del estrés, comunicación efectiva y herramientas digitales, crear una red de apoyo entre docentes y especialistas para compartir experiencias y buenas prácticas, ya se está llevando actualmente, mejorar la infraestructura tecnológica y la conectividad en la unidad académica, que es un poco pobre esa conectividad, gestionar la adquisición de software educativo y recursos digitales de libre acceso, y la propuesta de creación de un centro de formación docente directamente en la unidad académica. Se tiene institucional, pero no necesariamente para la cuestión de técnico-científica. Y luego el proceso de intervención innovadora educativa tiene 4 fases. Una de ellas es la sensibilización y diagnóstico, principalmente la sensibilización a nuestras autoridades, con aplicación de instrumentos para identificar el nivel de soledad en nuestros docentes, estrés y necesidades tecnológicas de ellos, la capacitación y acompañamiento, con talleres y acompañamiento psicológico y pedagógico, implementación de estrategias con el uso de herramientas de comunicación sincrónica y la interacción docente-estudiante, evaluación y ajuste con monitoreo continuo de bienestar docente y ajuste de estrategias según los resultados obtenidos.
Para la cuestión de la evaluación de impacto 360, tenemos la evaluación continua y la evaluación del impacto 360. Esa evaluación continua tiene la aplicación periódica de encuestas y escalas de medición de soledad, estrés y satisfacción docente, y también la observación y análisis de la participación docente en actividades de capacitación y acompañamiento. En lo que se refiere al impacto 360, recopilar y retroalimentar a los docentes, estudiantes y autoridades y personal de apoyo, la medición del impacto de la reducción de abandono escolar y la mejora del clima laboral. Es muy importante porque ahorita se están presentando muchísimos problemas, principalmente de desarrollo del mismo estudiante y de la aplicación de los docentes, enfrentándose ahorita mismo problemas muy graves en ese clima laboral. Análisis de indicadores de salud mental y desempeño docente antes y después de la intervención. Obviamente que los resultados esperados son la reducción de los niveles de soledad y estrés reportados por los docentes, el incremento en la participación y satisfacción docente en actividades de capacitación y acompañamiento, la mejora en la comunicación y el acompañamiento a los estudiantes, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y conectividad en la unidad académica, y obviamente sus resultados obtenidos de la intervención, evaluados, coevaluados y autoevaluados principalmente, y el análisis de esos resultados. Las conclusiones, 2, son la soledad docente en ambientes virtuales de aprendizaje es un problema complejo que afecta a la salud mental y el desempeño profesional. La intervención innovadora basada en acompañamiento psicológico, capacitación tecnológica y fortalecimiento de la infraestructura debe ser efectiva para reducir el aislamiento y mejorar el bienestar docente. Esas son las referencias que manejo aquí. Y mi Universidad Nacional Rosario Castellanos, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación y continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Jorge Moreno, ¿lo escuchamos? Muchas gracias. Hola, Roberto, muchas felicidades por tu trabajo. Encuentro algunas similitudes con el trabajo anterior. Aquí tu foco es la soledad. Hay una parte que me llamó la atención de tu trabajo escrito, y a diferencia de aquí de esta presentación, en donde nos cuentas que pues había un acuerdo con la institución de poder llevar a cabo de una manera la investigación, y pues que cambió. Ajá. Bueno, yo te felicito, te agradezco mucho que nos compartas eso. La investigación a veces se enfrenta a este tipo de situaciones y no están tan documentadas, ¿no? Porque al final como que se les dice, no, nada más pon esto que hiciste o nada más. Y de repente se pierde todo este proceso que nos hizo llegar a este conocimiento, aunque me refiero a todos estos obstáculos y adversidades por los que pasamos. Yo entiendo que aquí entonces hubo un cambio. Sí lo comentas, pero todavía a mí no me queda muy claro en qué. Una de las primeras cosas que me llama la atención es que el primero iba a ser más, iba a tener elementos más cualitativos. Esa es una impresión, y parece que después empezó otro tipo de inclinación, y no tiene nada de malo, pero sí creo que cambia pues lo que pudiéramos haber encontrado, y es relevante para lo que te voy a comentar ahorita también. Sobre esto de la soledad, es algo que también a mí me compartieron compañeros. Cuando estábamos en pandemia, teníamos reuniones y comentábamos también. Tuve la oportunidad de tener contacto con estudiantes, y los mismos estudiantes lo sentían. Sin embargo, no todos lo sentían. Entonces, esa es una parte que sí es importante que tengas presente. Es decir, el ABA no necesariamente conlleva el que las personas se sientan así, aunque efectivamente hay quienes sí. Y en pandemia, no solamente era esto, sino también todo lo que pasaba en casa, el no poder salir,
el qué va a pasar en un futuro, ver noticias, o sea, hubo una serie de cosas y que todo lo tendrías que resolver ahí y muchas cosas que pasaron. No me voy a meter en eso, pero hay muchas cosas que allí afectaron y que hicieron, pareciera que fue por este ambiente virtual de aprendizaje, sí, ese es el ABA, ¿verdad? No lo vaya a decir mal. Y entonces aquí es una cuestión, sugerencia como que eh, es riesgoso hacer supuestos y cuando estás terminando pareciera que sigues con un supuesto similar. O sea, nada más ahí hay que tener presente que no todos se están sintiendo así, ni antes, ni durante, ni después de la pandemia, pero efectivamente sí hay muchas personas y que tú precisaras o trataras de acotar quiénes sí, quiénes no, y tú estás trabajando con quiénes sí, tal vez, la verdad es que no sé qué tanto sea, yo veo que estás en la parte final, ajá, por ejemplo, si cuando dices que el ABA se realiza, esto es una de las implicaciones, ¿no? Se realiza en soledad, bueno, más bien se sienten así las personas. Entonces, cuando tú les enseñas y les das herramientas y siguen en estos virtuales, en estos ambientes virtuales de aprendizaje, entonces con tu intervención ya no se siente. No sé si me está explicando. Ajá, ya no me voy a, antes sí, porque no sabía, pero ahora que sí sé, ya no me siento, ya que sé usarla mejor, que tengo mayores herramientas digitales. Entonces, es tener cuidado con, con este tipo de afirmaciones, ¿no? Sin descuidar que efectivamente hay personas que se sienten así. Entonces, ahí tienes una parte que es importante, creo yo, que se discuta. Ajá. Sobre esto que comentabas, de que, ¿qué es lo que pasó ahí con las autoridades institucionales? A mí me llama la atención. eh, ¿Por qué cambian la decisión de que tú ya no pudieras hacer intervención ahí o exponer los resultados? No sé bien hasta qué grado. Ajá, podría esto afectar tu investigación, pero también porque hay compañeros que a pesar de la decisión de dirección, te están apoyando. Es decir, ¿cuál es esta relación entre docente-docente? Como te comentaba, cuando a mí me compartieron compañeros, yo en ocasiones vi vulnerabilidad, es decir, no es fácil decir, oye, ¿sabes qué? Es que me siento solo. Ajá. O sea, cuesta trabajo, pero además explicar mi propia situación de vida también es difícil. Pero ¿cómo es que docentes se están apoyando y cómo es esta relación con los directivos? Ajá. Qué tanto esa relación influye también en lo que puede o no facilitar, en este caso, por ejemplo, hacer una investigación o facilitar también el que mis compañeros docentes, cómo se están sintiendo y qué puedo hacer yo para apoyar? Es decir, ¿qué es lo que está pasando ahí institucionalmente? No, quiero pensar que no solamente eso fue ahí en la ESIA, ¿no? No sé qué tanto sea similar a cuando llega uno con un directivo y le pregunta, oye, aquí en tu escuela ya pasa el acoso, y pues la mayoría te va a decir, no, aquí no pasa nada de eso. Ajá, pero sabemos que hay muchos casos donde esto está ocurriendo. Ajá. Entonces, esa es otra parte que yo veo que por ahí tienes, que ya como que no le estás dando mucha atención, pero que tal vez tenga que ver este involucramiento de parte de los directivos también, ¿no? No digo que por culpa de ellos fue la pandemia, ni por culpa de ellos ciertas cosas, pero creo que en su labor de facilitar, después de darse cuenta que algo está pasando, este, ¿cómo es que tú no te detienes en absoluto? ¿Cómo es que tú sí puedes seguir platicando con docentes? ¿Cómo es que docentes te dicen, pues mándamelo, yo te lo respondo y pues de mi parte sí? Ahí es algo que me llama la atención, ¿no? Precisamente, no estoy seguro por qué, pero que se sepa, que se dé a conocer, yo te comento, y también es esta parte de cuando tú lo haces algo muy integral, sensibilización, diagnóstico, capacitación, implementas estrategias, evaluaciones, todo eso es muy arduo, es muy complejo, pero también me llama la atención qué tanto este acompañamiento eh, es sentido o no. No estoy seguro cuando dices, porque siento que son especialistas, es decir, tienes un problema, pues vete con el especialista. No sé qué tanto sea así o qué tanto entre los mismos docentes se genere algo con respecto al acompañamiento y si eso sea algo
que a ti te interesa, porque lo que están haciendo contigo, pues es hasta cierto punto ser solidarios. Ajá. Me refiero a que ahí hay cosas que pensar en alguien solo que se siente muy mal, o sea, no sé bien cómo lo estés retratando, ajá, pero a pesar de esa soledad, a pesar de cómo me estoy sintiendo, no se llegan a perder estos lazos, el responder a mi trabajo, y eso cómo lo estás considerando. Creo que se puede quedar de lado si solamente nos fijamos en esta aplicación de encuestas, escalas de medición, análisis de indicadores, medición de impacto. ¿Qué tanto se puede recuperar la primera versión donde había este acercamiento más de escucha, más de recuperación de voz de los participantes, no necesariamente ante preguntas predefinidas de un formulario, sino la posibilidad de extender el diálogo de lo que allí está pasando? Bueno, son cosas que a mí se me quedan volando. Por supuesto no conozco todo lo que es tu investigación y lo quisiera poner ahí sobre la mesa. Ya ustedes, tú y tu DDTT, pues platicarán más si algo es pertinente o no de lo que acabo de comentar. Y pues muchas felicidades también, me parece muy bonito tu trabajo. Gracias, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. Doctora Jessica Reyes, continuamos. Sí, muchas gracias. Roberto, al igual que a Leticia, te felicito por tu trabajo, me parece pertinente, súper interesante, acertado, y debo confesar que me resultó súper cercano, porque yo soy egresada de la ESIA, de la maestría en urbanismo, pero de ESIA Tecamachalco, entonces conozco un poco de la forma en que se van gestando las relaciones entre los profes, y eso, cuando leía tu trabajo, me hacía todo el sentido y decía, claro, en ese Aticoman se comparten muchas cosas que suceden en ese Tecamachalco. Y un poco para allí van, desde mi subjetividad, van mis comentarios. Pensaba un poco en la cultura escolar de la institución. El Poli tiene una cultura escolar súper particular que, pues, es un poco rígida, y eso tiene como ciertas implicaciones de acción. Y aunque hay mucha disposición oficial por hacer cosas, luego resulta que a la mera hora la burocracia gana, y entonces todas estas cosas que muchas veces quieren impulsar profes o estudiantes, pues van quedando un poco relegadas porque la estructura es tan fuerte, pues que al final es un poco imposible, es como ser el Quijote ahí peleando contra los molinos. Y me parece que esto es relevante porque ayuda a entender no solo la soledad de los docentes, sino también cómo se va gestando ahí el aparato burocrático. Y te digo que me hacía mucho sentido porque un poco yo lo he vivido en carne propia. Entonces, quizás esto no lo agregues a tu tesis, pero te servirían los trabajos de Dominique Julia, que habla sobre cultura escolar y que entonces va diciendo, entendamos cómo las instituciones, la escuela, va gestando cierta cultura dependiendo del contexto y un montón de otros elementos que le va dando ciertas características y hace un poco que las personas tengan ciertos hábitos y se comporten de ciertas maneras. Y me parece que en el caso del Politécnico, eso es súper visible. Y además, otra cosa que veo es que la carga de trabajo para los docentes de licenciatura y posgrado es bastante fuerte. Tienen muchas exigencias y eso se suma, por supuesto, que iban a estar estresados en el momento de la pandemia y después. Sobre todo, intuyo que en ese Aticoman debe ser como más o menos la misma edad de profes. Había profesores como de cierta edad que no estaban tan cercanos a las nuevas tecnologías, entonces fue un problemón que pudieran entrar en Zoom. Y eso, por supuesto, que te genera angustia. Muchos estaban ahí solitos, no tenían quien les ayudara. Por lo menos lo que sucedió en Tecamachalco es que de manera ahí subalterna se armaron redes y entre ellos se ayudaban y ya después los profes más grandes eran súper expertos en el manejo del Zoom. Ya hasta ahí hacían sus reuniones y así. Quizá habría que, entiendo que ha cambiado y que ahora presentaste una serie de les presentaste un cuestionario y tal, pero quizá podrías tener como ciertas pláticas informales que seguro ya las has tenido con tus colegas para saber qué hicieron y un poco tiene que ver con esto que decía Jorge. Seguramente la gente hizo un montón de cosas que les permitió, pues quizá no sentirse tan solos, pero luego sí. Entonces ahí habría que ir mediando cómo funcionó en tu escuela y qué fue pasando y qué tanto pudieron pues hacer redes o no. Por ejemplo, sé que también una cosa que les funcionaba muy bien eran los chats de grupo de docentes en donde ahí se cuentan todos los chismes de la vida, o sea, se cuentan entre cosas académicas y chismes y eso sirve como
para otros medios. Quizá para el tema de las clases y para preguntarse funcionó de alguna manera parecida. Entonces, explorando de manera informal, quizá ya no te dé el tiempo de hacer entrevistas, pues te puede ayudar a sumar estas reflexiones que tenías y ver qué tanto jugó el papel de la soledad o no. Y otra vez, me parece que algo que ahí incide de manera importante tiene que ver con la cultura escolar politécnica, que es súper particular, es además sumamente compleja. Y me parece que eso te va a ayudar a como profundizar en cómo se posicionaron las y los profesores. No sé en Ticomán, pero por lo menos en Tecamachalco ya está equiparado hombres y mujeres. No sé si en Ticomán hay todavía mayoritariamente hombres o no. Eso también habría como que revisarlo, porque también te da como otras características. Y bueno, hasta ahí dejo mis comentarios y te felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por tus comentarios. Y muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación. Para finalizar esta mesa, presento a la alumna María del Carmen Reyes Yaña, que presentará su trabajo titulado Asesorías de tesis y tesinas en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Economía, el SUAYED, de la UNAM. Te escuchamos, María. Hola, ¿sí ven la presentación? Vemos el PowerPoint, todavía no está en pantalla completa. No. A ver, déjame ver. Voy. ¿Ya? Seguimos viendo el PowerPoint con las diapositivas Ay, de no. lado. A ver, vamos a ver. Se dejó de ver. ¿Ahora sí? No, todavía vemos el PowerPoint. Ay, es que no entiendo mi computadora. ¿Ya? No. No. ¿Gustas enviarme la presentación? ¿Correo? Sí. Sí, permíteme, te la mando. ¿Mm? Permíteme. Te la mando a Rosario Castellanos, ¿verdad? Al Masgem. ¿Sí? Luis.cabrera @Rosario Castellanos. Está en el chat de aquí del O se Meet. la... A ver, se la voy a mandar a... Voy. Ay, no puede ser. A ver. ¿Ya me ven? Ahí, sí, listo. Ah, perfecto. Les agradezco mucho. Bueno, mi nombre es María del Carmen Reyes Yáñez. Mi trabajo se va a tratar sobre desafíos en la asesoría de titulación a distancia en el SUAYED, en el Sistema Universidad Abierto y Educación a Distancia de la Facultad de la Economía de la UNAM. Bien, bueno, el presente trabajo aborda la problemática del desconocimiento en el uso de herramientas tecnológicas como plataformas de gestión de aprendizaje LMS, herramientas de creación, Canva, Genially, Chamilo, para diseñar comunicación, para comunicar y colaborar, así como estrategias pedagógicas para ser un facilitador, guiar y mediar,
por parte de la comunidad docente del Sistema Abierto y Educación a Distancia de la UNAM, lo que resulta en un asesoramiento ineficiente para los egresados y egresadas en el proceso de titulación a distancia. Históricamente, las asesorías eran presenciales, con visitas periódicas para la revisión y ver los avances. La pandemia forzó la transición a modalidades remotas, pero tras que pasó, muchos docentes regresaron a estas asesorías tradicionales. Abandonaron el uso de las herramientas tecnológicas para la modalidad de distancia. Esta situación ha generado un sentimiento de desamparo en la comunidad de nuestros egresados y egresadas. Aquí les voy a mostrar que en el 2017, si nosotros vamos a tomar lo que es tesis y tesina, hay diferentes formas de titulación, pero yo me voy a enfocar en esta parte y ustedes van a ver cómo se empezó a disminuir ahora que regresamos nuevamente. En la pandemia subió y después de la pandemia, pues obviamente los estudiantes fue cuando se sintieron desamparados. Después, les voy a platicar muy bien un poco este trabajo destaca que muchos docentes del SOIED carecen del dominio en herramientas tecnológicas, sobre las herramientas que ya les comentaba de las plataformas, y la creación de Canvas, Genially, para tener ellos como más interacción, lo que afecta a la asesoría a estudiantes en procesos de titulación. Es fundamental capacitar a los docentes en el uso de estas herramientas para garantizar asesorías efectivas y un acompañamiento adecuado a los egresados. Muy bien, les voy a platicar un poco de mi fundamento teórico. Y bueno, Luna Ríos, él dice, ¿no?, que el diseño instruccional es esencial para innovar en la enseñanza-aprendizaje, adaptándose a contextos actuales, mediante modelos flexibles y centrados en el estudiante. En este caso sería el egresado o egresada, que integran tecnologías y metodologías activas para planificar, desarrollar y evaluar experiencias educativas efectivas, con el enfoque sistemático, orientado a resultados claros y medibles. Bien, ahora lo que les quiero platicar, la siguiente. Discúlpenme, estoy en mi trabajo. El modelo de intervención propuesto es de tipo educativo tecnológico, enfocado en la capacitación del docente para mejorar las asesorías de tesis y tesina en la modalidad a distancia. Se enmarca en una metodología cualitativa descriptiva y de investigación-acción, buscando diseñar un taller para docentes que integre herramientas tecnológicas para el acompañamiento de la comunidad egresada y egresados. Este enfoque busca la apropiación de tecnologías digitales por parte de los docentes para incorporarlas efectivamente en sus prácticas pedagógicas. Componentes de intervención. Bueno, aquí les voy a poner 4. La intervención se sitúa en el SOIED de la Facultad de Economía de la UNAM. Este sistema atiende a una comunidad estudiantil. La mayoría son egresados y egresadas, trabajan a tiempo completo y tienen compromisos ya familiares, lo que limita su tiempo para la elaboración de la tesis y requiere de titularse. ¿Cómo? Con tesis o tesina, debido a que no pueden
con las diferentes formas de titulación que tiene la facultad. Y la problemática central es que ya los docentes, pues, regresaron a estas asesorías tradicionales porque sí tienen desconocimiento sobre las herramientas tecnológicas para la asesoría a distancia, a pesar de que la educación a distancia permite superar barreras de espacio, tiempo y ocupación. Bien, ahora les voy a platicar sobre los componentes del modelo de intervención. Sí, discúlpenme, me puse nerviosa. Los componentes del modelo de intervención se centran en el diseño de un taller de capacitación para los docentes, abordando los siguientes aspectos. Primero, pues un diagnóstico de condiciones de nuestros docentes que se dedican a asesorar a nuestros egresados y egresadas, ¿sí? Para saber, pues, sus barreras, sus limitaciones. Después tenemos la identificación de potencialidades tecnológicas. Determinan cómo las herramientas tecnológicas pueden potenciar el acompañamiento académico del docente asesor en la elaboración del protocolo de investigación de los egresados. Y también, pues, hacer la propuesta de un diseño para que de esta manera estas estrategias puedan mejorar la asesoría a nuestros egresados y egresadas de la modalidad a distancia. Y pues por último, pues evaluar esta propuesta, implementarla en un grupo pequeño para que de esta manera sea como piloto y pues nosotros evaluar la viabilidad. Después tenemos los objetivos. Pues mi primer objetivo es diseñar este taller de capacitación en herramientas tecnológicas para los docentes en el uso de herramientas tecnológicas y estrategias pedagógicas. Y después mis objetivos específicos, pues es describir las condiciones actuales de los docentes, asesores del SUAYED, identificando las barreras y limitaciones en el uso y disponibilidad de herramientas. Determinar cómo las herramientas tecnológicas pueden potencializar al acompañamiento de la al acompañamiento académico a nuestros egresados y egresados. Proponer un diseño educativo que integre herramientas tecnológicas y estrategias pedagógicas para mejorar la asesoría en la forma de titulación de tesis y tesinas del SUAYED, promoviendo un aprendizaje accesible, flexible, autónomo para mis egresados y egresadas. Bien, ahora les voy a platicar sobre mis estrategias, ¿sí? Las estrategias de comunicación estarán integradas en el diseño del taller y buscarán fomentar la alfabetización digital de los docentes. Se promoverá el uso de tecnologías para la comunicación síncrona y asíncrona. ¿Por qué? Porque todavía hay alumnos que no están tan lejos de la universidad y ellos prefieren venir, pero sí la mayoría de nuestros alumnos son a distancia, están fuera de la Ciudad de México y fuera de México. Se consideran las 3 dimensiones de la alfabetización digital: el uso de tecnología, la comprensión crítica y la creación y comunicación del contenido digital. Se aplicará la taxonomía de Bloom. Comunicación de contenido digital. Se aplica. La comunicación se facilitará a través de canales permanentes entre estudiantes y docentes. Esto buscará que los docentes utilicen la tecnología de la información
y las comunicaciones digitales para indagar, identificar, acceder y evaluar, obviamente, pues el avance de cada uno de nuestros egresados. Y bueno, aquí yo les puse un cronograma de, bueno, aquí en nuestro primer semestre, pues yo hice una revisión de la literatura, del arte, y empecé a ver literaturas sobre la titulación por tesis y tesina a distancia. En segundo semestre, yo empecé a tener como más acercamiento a todo este grupo que se dedica a asesorar a nuestros profesores, a nuestros egresados y egresadas. Y sí me doy cuenta que sí hay una parte de ellos que no manejan la tecnología, pero también les hace falta pedagogía. Entonces, por eso es que ahorita estoy en búsqueda de ya empezar a diseñar el taller, sobre todo con estas asignaturas que yo tuve en este segundo semestre. En el tercero, pues ya, yo espero ya haberlo diseñado, y en el cuarto, pues llegar a la implementación. Y bueno, mis conclusiones, aunque todavía no he llegado a implementar este taller, es pues capacitar a mis docentes, asesores, para que de esta manera ellos puedan dar un asesoramiento efectivo a esta comunidad que es necesaria. ¿Por qué? Porque cada día son más, ¿no? Y pues cada día son más y cada día son más alumnos a distancia. ¿Por qué? Pues porque esta modalidad es flexible. Entonces, pues este curso es para que los docentes pues experimenten este taller de herramientas tecnológicas y pedagógicas y ayuden a tener un acompañamiento continuo y de calidad. La educación a distancia apoyada con una adecuada alfabetización digital docente se consolidará como una modalidad de verdadera, o sea, romper con todos, con los tiempos, con las limitaciones geográficas que tenemos, y poder de esta manera tener más egresados, más titulados de todos estos egresados que tiene el sistema abierto y educación a distancia de la Facultad de Economía. Estas son mis referencias que hasta ahorita yo he estado viendo. Agradezco mucho su atención. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Comenzamos con la última ronda de retroalimentaciones. Doctor Jorge Moreno, ¿lo escuchamos? Muchas gracias. Felicidades, María del Carmen. Veo este trabajo un poquito diferente a los otros, y entiendo que está muy centrado en los procesos de titulación de la SUAYET, sí, de la Facultad de Economía. Sí. Entonces, desde ahí entiendo muchas de las cosas que planteas. Sin embargo, hay partes donde no estoy seguro qué tanto efectivamente aplique para este sistema. Yo, o sea, me refiero a que SUAYET no solamente está, no sé muy bien, pero no solamente está en la Facultad de Economía, me parece. No sé si cada facultad
Ay, no puedo. Nada más cierra el volumen de uno de tu. Sí, no puedo. Gracias, perdón. Bueno, como tú quieras. Bueno, te estaba comentando que me parece, o tengo entendido, no me Sí, parece, la verdad no sé, que cada facultad tiene su AYET, por ejemplo. algunas ¿Sí? facultades no la tienen todavía porque son facultades de más práctica. Ujú. Ah, ya me acordé que no me tenías que contestar, pero gracias Perdón, por, perdón. gracias por decirme, por lo menos voy a la regaña. No, bueno, pero, qué bueno que me dices. Entonces, esto opera solo para algunas, no para todas. Ajá. Pero por supuesto, aquí en la Rosario Castellanos, buena parte de lo que tú haces, pues sí es muy relevante. Eh, Desde ahí, hay una parte que no me queda lo suficientemente clara, como cuando dices que antes de la pandemia, las asesorías históricamente eran presenciales. Es decir, que a pesar de ser este sistema de universidad abierta y a distancia, los estudiantes iban, allá los citaban, no me tienes que decir, ¿no? Pero es lo que yo estoy imaginándome. Y después, con la pandemia, pues ya no, se vio que solamente con la conexión era suficiente. Entonces, me estoy imaginando un escenario así, en el que a pesar de ser a distancia, ellos citaban a estudiantes, por ejemplo, de forma presencial, por lo que decías que históricamente las asesorías eran presenciales. Si no es así, y si más bien las asesorías eran presenciales en otros lados, que no es la SUAYET, eh, bueno, entonces ahí es una cuestión nada más de como que cuidar de cuando lo decimos en términos generales o en términos que pueden aplicar solamente a este tipo de universidades, ¿no? Que trabajan estos procesos de titulación así. Entonces, este desconocimiento de plataformas y estrategias pedagógicas, yo sí lo veo muy, muy importante, pero donde no, esa es la parte donde yo no veo todavía nada de malo con que personas no necesariamente las ocupen en sus prácticas de asesoramiento. Entonces, eso es por una parte, ¿no? Cuidar de que esto aplica mucho para este tipo de universidades, pero en la otra, si bien lo pueden incorporar, pues no necesariamente, y no hay, que yo sepa, no hay una exigencia, porque citen a estudiantes, se reúnan o estén usando tecnologías o TICs en esos otros contextos, ¿no? Bueno, esa es una parte que me parece importante, tener cuidado con estos supuestos. Porque de repente es esto de capacitar a docentes para garantizar asesorías efectivas y acompañamiento adecuado. Muchas veces se ha hecho a través de conferencias o incluso durante la pandemia la capacitación de maestros fue una conferencia y de repente ya dijeron, pues ya capacitamos a 6,000 docentes. Tú aquí le añades este acompañamiento, lo cual a mí me parece muy padre. No estoy seguro si te refieres solamente al acompañamiento que ellos después de la capacitación, es decir, los docentes, dan a los estudiantes, o sea, a la hora de capacitar a los docentes, tú misma o alguien les da este acompañamiento, porque a veces es importante, a veces uno no lo agarra a la primera, a veces como que sí le entiende, pero sigue, ¿no? Y si hay todavía miedo, pues como que se puede dejar. De ahí que sea relevante cuando tú dices que los profesores después de pandemia regresan a prácticas tradicionales. Y en este sentido es como que, ¿por qué? Estoy pensando que las prácticas tradicionales eran esto de citarlos y que las asesorías eran presenciales ahí en la SUAYET. No sé eso qué tanto sea permisivo o no, pero en lugar de pensar que eso estuvo mal de antemano, una de las cosas que se me ocurren es por qué los docentes están tomando esas decisiones. Por ejemplo, cuando tú haces tu diagnóstico, ¿qué tanto? Por supuesto que ya hiciste mucho trabajo. Son cosas que yo no sé, ahí tengo como que lagunas. Eh, ¿Qué es lo que dijeron los profesores con respecto a este regreso a prácticas? Ellos señalaron que tenían estas asesorías, por ejemplo, o asesoramientos ineficientes. Esto se da solamente con apoyo en la gráfica. Me refiero que cuando se da esta investigación-acción,
la relación que tú puedes tener con los participantes bajo estudio, pues es relevante. Hay investigaciones, acciones, donde el investigador solamente le dice a otros qué tienen que hacer, se entera y les va diciendo qué tienen que hacer a continuación. Y hay otro tipo de investigación, acción, donde se acerca a las personas, les pregunta y junto con ellas deciden qué hacer a continuación, incluso sea cambiando un poco o mucho de lo que era la idea inicial de investigación. Entonces aquí no estoy seguro yo cómo fue, pero me llama la atención esto, ¿no? De la palabra de asesoramiento ineficiente, como que cómo sale. Eh, y eso no quiere decir que no crea que todos necesitemos esta actualización en tecnologías, ¿no? Solamente quisiera aunarlo con esta parte de tener cuidado con cómo les decimos, ¿no? Porque hay incluso prácticas un poco más tradicionales que no por eso son malas. Este, si aquí lo que es importante, por ejemplo, tiene que ver con la eficiencia terminal, ¿qué tanto ellos están valorando este asesoramiento con respecto a esta eficiencia terminal? La verdad es que no sé, pero yo te lo pongo ahí, porque hay universidades, yo incluso he estado trabajando, donde no importa el tipo de asesoramiento, ni la cantidad, ni la calidad, ni lo que usas, lo importante es que los estudiantes se titulen y se titulen rápido para que la institución pueda decir, tenemos este margen. Entonces, eso es algo que no estoy seguro aquí cómo está operando o funcionando con respecto a los profesores. Eh, hay esta parte donde hablas de todo este seguimiento con esta investigación cualitativa descriptiva. A mí me parece bonito cómo lo vas haciendo, cómo lo vas armando, de una cosa que te va llevando a la otra. Me parece que vas como que a la mitad, algo así estoy entendiendo. Eh, Efectivamente, no solo es la incorporación de TICs, sino que tú estás reenfatizando las estrategias pedagógicas y todavía estás comentando sobre una evaluación piloto, que no necesariamente tiene que ser a partir de indicadores, pero no sé cómo lo estés haciendo. Pero me refiero es que ahí, si se escucha en esta evaluación piloto, por ejemplo, que se esté haciendo, si se le da oportunidad a los docentes para que comenten con respecto a todo este proceso, o no sé, no estoy seguro si tú les des oportunidad de conocer tu investigación y que ellos puedan decirte algo con respecto a esta investigación y si el taller efectivamente fue algo que ellos sintieron y qué es lo que necesitarían más adelante, porque la evaluación piloto podría centrarse solamente en el taller estuvo bien realizado, todos los participantes asistieron, es decir, en una serie de indicadores, como una especie de rúbrica, si quieres, y que se lo das a expertos, por ejemplo. Pero también la evaluación piloto en esta investigación cualitativa, que es una de las que tú sigues, tiene la oportunidad de abrirlo precisamente a discusión, a corrección, a sugerencias, a, bueno, seguir dándole voz y considerar la experiencia de vida de los participantes antes de tu taller, durante el taller y lo que quisieran que viniera a continuación, retomando un poquito esto que te comentaba del acompañamiento, de si este es un trabajo nada más que va a hacer esta investigación o si tú eres como parte, como que entendí o estoy imaginando que eres parte de la SUAYET. Y entonces, este acompañamiento que podrían brindarle a los docentes después de este taller y seguir identificando todo esto que vayan necesitando hacer con estas nuevas tecnologías, o hace ratito lo que comentaban no, sí lo comenté, no, aquí no fue, ya me acordé, pero sí, de la inteligencia artificial, ajá, van saliendo nuevas cosas y cómo se puede ir incorporando, cómo se puede ir trabajando con ellas. Bueno, entonces eso no quiere decir que lo metas en tu taller, sino que comentes de la posibilidad de que siga habiendo esta posibilidad de acompañamiento, si es que es algo que tú quieras sugerir o no, pero yo te lo sugiero que lo consideres.
Y pues de mi parte sería todo. Me parece muy padre, muy estructurado tu trabajo. También veo que has estudiado de muchas fuentes y lo que ahorita yo te propongo pues son solo sugerencias o nuevamente cosas a tener en cuenta, pero que espero que no afecten en lo que ya llevas y al contrario puede ser que algo beneficie. Muchas gracias, María del Carmen, felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. Doctora Jessica Reyes, cerramos la mesa con usted. Sí, gracias. Pues te felicito, María del Carmen. Sin duda, tu trabajo también es relevante, es interesante y creo que en la mesa tuvimos 3 espacios educativos distintos y nos da pues, la posibilidad de compararlos y de entender las diversas realidades que existen. Eso me parece que suma mucho para el trabajo de todas y todos. Y coincido con lo que ya ha dicho mi colega, creo que hacer estos supuestos de que usar o no usar ciertas tecnologías, pues sí habría que matizarlo porque pues quizá no sea tan necesariamente cierto. Por algo la gente regresó a estas modalidades tradicionales. Habría que ahondar fino y ver, por supuesto que las nuevas tecnologías le suman, pero habría que ver si hay resistencia, si no se sienten cómodas, cómodos, si es un asunto de infraestructura, es decir, hay un montón de factores que van sumando al saber por qué las usan o no y por qué regresaron a este esquema tradicional. Me parece muy interesante que tu trabajo intenta hacer una intervención, eso siempre está interesante, lo celebro. También me llama la atención que lo vas a hacer desde la investigación-acción, como ya te mencionaron, pues es importante saber qué tipo de investigación-acción estás utilizando para saber cuál es el papel de las personas con las que estás colaborando y para que realmente se escuche su voz, porque de pronto pasa con los trabajos de investigación-acción que nada más lo dicen en el título y se diluye completamente la participación de los actores clave ya al momento de la gestión del propio trabajo. También me parece relevante que intentes hacer este acompañamiento. Sin duda es algo que falta en los procesos de capacitación y educativos. ¿Qué más? Y bueno, creo que yo hasta ahí lo dejaría para no repetir cosas que ya ha repetido mi colega. Y bueno, sin duda te felicito, entiendo que vas en segundo semestre, me parece que es un buen momento para dar un paso atrás, revisar, no necesariamente a partir de nuestros comentarios, sino a partir de muchos otros procesos, cómo va tu investigación. Y algo importante de la investigación, por lo menos cualitativa, es que nos permite siempre dar un paso atrás y como decir, pues si esto va para acá, no va para acá, siempre hay posibilidad de modificarle, incluso hasta objetivos y en la metodología, etcétera. Entonces, me parece que estás en un buen momento para hacer como una pausa, centrar muchísimo más el trabajo. No es que no lo esté, lo está, pero me parece que puede afinarse más y sobre todo porque en el tercer semestre nos comentabas que ya quieres intervenir con los tutores. Entonces, es muy importante que tú llegues con un instrumento de observación y un instrumento de entrevista, porque me imagino que harás entrevistas, que realmente te sume. A veces sucede que una está perdida en la investigación y pues nuestros instrumentos a la mera hora en realidad ni te suman y entonces ya se hace ahí todo un lío. Y creo que la investigación está para disfrutarse. Y también está un poco estos aparentes caos, pues también están buenos para disfrutarse y para repensar cómo vemos a nuestro objeto de estudio. Y lo interesante es eso. Los objetos de estudio siempre están en interacción con nosotros. Nosotros les damos y ellos también nos regresan un montón. Por eso es tan importante estar repensando en la subjetividad. Y bueno, hasta ahí dejo mis comentarios y les felicito, bueno, te felicito a ti, María del Carmen, y les felicito a todos, porque me parece que sus trabajos suman bastante a esta discusión, que además es súper actual y emergente. Muchísimas gracias por la retroalimentación, doctora. Con esta última retroalimentación damos por terminada la mesa del día de hoy. Queremos agradecer la presentación de los estudiantes, Leticia Nava Borrallo, Roberto García Verdín y María del Carmen Reyes Llán. Así también como la participación de nuestro comentarista doctor Jorge Alberto Moreno Ruiz y nuestra comentarista doctora Jessica Reyes Sánchez. Finalmente, no me queda más que agradecer a todos los presentes por su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 120
125 expertos académicos de diversas instituciones de educación, tanto superior como tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y me despido citando nuestro lema. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.